emblemáticamente siete de los milagros que Jesús nuestro Señor hizo ante sus discípulos y por los cuales fue reconocido también como Hijo de Dios. Hay que recordar que Jesús nos enseñó con palabras y también nos enseñó con obras, ¿verdad? Jesús, si ustedes se acuerdan, el día lunes meditamos nosotros este tema de Jesús enseña el camino de la felicidad, ¿se recuerdan? Entonces vimos cómo Jesús nos enseñó el camino de la felicidad mediante su doctrina. Su doctrina nos habló, ¿verdad?, de hacer la voluntad del Padre en el bautismo. Segundo, de superar las tentaciones. Se es feliz cuando se superan las tentaciones. Número 3, cuando se vive en el corazón del Evangelio, que son las bienaventuranzas. Número 4, cuando se es sal y luz del mundo. Número 5, cuando dice la palabra de Dios, cuando decidimos hacernos luz y sal. Y también se es feliz, ¿verdad?, cuando se perdona al enemigo, cuando nos atrevemos a poner la otra mejilla y también cuando nosotros decidimos hacernos humildes como Jesús se hizo humilde. Así que en este momento vamos a iniciar este tema que se llama ahora Jesús ayuda a los necesitados y vamos a ver los milagros de Jesús. Ya escuchamos la palabra de Jesús y ahora vamos a ver a Jesús en acción y para esto se queda con ustedes la hermana Sebe, quien hoy tendrá con nosotros este momento de oración y de meditación. Así que no se vayan y vamos a comenzar ya con nuestro curso bíblico. Así es, hermanos, muy buenas noches. Vamos a continuar esta historia de la salvación que ha sido muy interesante y recorriendo todo este caminar, descubriéndonos a través de esta historia, nuestra propia historia personal. Y claro, ahora estamos ya en el Nuevo Testamento y conociendo un poquito más sobre Jesús, sobre todo lo que ha vivido, lo que ha pasado, pero ahora también vamos a ver cómo Dios se ha manifestado en el mundo a través de Él y cómo el hombre de hoy también puede acogerlo, puede descubrir esa actuación en su vida, claro, siempre y cuando haya fe. El tema de ayer, pues ya, el tema del día lunes, ya lo decíamos, que Jesús es el único que nos puede enseñar el verdadero camino de la felicidad. Él es el que nos puede ayudar para encontrar el mejor camino para llegar a Él. Decíamos que pues estamos llamados desde el bautismo pues a dar este auténtico testimonio de su presencia. Bien, vamos a continuar, vamos a iniciar nuestro curso bíblico diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con el Salmo número 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, en estos momentos te pedimos que dispongas nuestro corazón para que podamos acoger tu palabra, pero sobre todo podamos descubrir en esta historia tu actuación en nuestra vida, que nunca nos deja, que nunca nos acompaña, aún en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Te pedimos tu gracia y iniciamos en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues entonces vamos a iniciar en estos momentos nuestra reflexión de la palabra de Dios. Veíamos a Jesús ya, que ya se manifestó, ya se dio a conocer, que se hizo bautizar y cómo es testimoniado por el Padre. Y ahora, como decía la hermana Margarita, vamos a conocer a este Jesús que no solamente era cualquier persona. Aquí dijimos que Jesús hoy vamos a conocer que Jesús es hombre, pero también es verdaderamente Dios. Para esto vamos a iniciar meditando. En la página les van a ir subiendo los textos bíblicos. Disculpen, ahorita no puse en el pizarrón,
pero aquí les vamos a ir pasando los textos bíblicos. Para iniciar en estos momentos, vamos a buscar el texto bíblico en nuestra Biblia. Yo creo que ya todos ya tienen su Biblia en estos momentos. Les pedimos que busquen ahora en el Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11. Bien, entonces, Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Vamos a ir buscando este texto bíblico para compartir juntos y meditar la palabra de Dios y descubrir en ella el gran regalo que nos quiere compartir en estos momentos. Y en un momento ya les ponen el texto bíblico y ahora vamos a empezar, si ya lo tienen en su mano, vamos a proclamar la palabra de Dios. Yo desde aquí, ustedes desde su casita, vamos a proclamarla. Dice Evangelio de San Juan, capítulo 2. Al tercer día hubo una boda en Caná, un pueblo de Galilea. La madre de Jesús estaba allí, y Jesús y sus discípulos fueron también invitados a la boda. Se acabó el vino, y la madre de Jesús les dijo: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿por qué me dices esto? Mi hora no ha llegado todavía». Ella dijo a los que estaban sirviendo: «Hagan todo lo que él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra para el agua que usan los judíos en sus ceremonias de purificación, y en cada tinaja cabían de 50 a 70 litros de agua. Jesús dijo a los sirvientes: «Llenen de agua estas tinajas». Las llenaron hacia arriba, y Jesús les dijo: «Ahora saquen un poco y llévenselo al encargado de la fiesta». Así lo hicieron. El encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Solo los sirvientes lo sabían, pues ellos habían sacado el agua. Así que el encargado llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el mejor vino, y cuando los invitados ya hayan bebido bastante, entonces se sirve el vino corriente. Pero tú has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera señal milagrosa con la cual mostró su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, hermanos, meditando este texto bíblico, llama mucha la atención 2 cosas. En el tema anterior veíamos que Dios da a conocer a Jesús a través de esas palabras que se escuchan en el cielo: «Este es mi Hijo amado». Y hoy, en este texto bíblico, nos damos cuenta que Jesús es el que se manifiesta a sus discípulos mediante este primer milagro que él realiza. Y este primer milagro que realiza lo hace por un medio importante, por la intercesión de la Virgen María. Eso es muy importante y vamos a reflexionarla. Nos damos cuenta cómo María es tan sensible ante la necesidad de los demás. Es por eso que es la primera en darse cuenta de lo que estaba pasando y ve el apuro de los novios, y en ese momento pide la ayuda de su hijo. Y nos damos cuenta que solamente llenos de Dios, cerca de él, podemos ser sensibles ante la necesidad de otros. Y nos damos cuenta cómo María le pide a Jesús que haga el milagro. No había hecho ninguno más. Allí lo acaba de decir, es la primera señal milagrosa con la cual muestra su gloria. Entonces, vemos cómo dice María a Jesús: «Ya no tienen vino». O sea, le está diciendo: ayúdalos, Jesús. Entonces, es tan importante y grande la enseñanza que nos dice. ¿Por qué? Porque, perdón, se cortó poquito.
Miren, la intercesión de María es muy importante, nos damos cuenta cómo ella juega un papel importante ante las necesidades que vamos viviendo. Nosotros podemos acogernos ante su presencia porque sabemos que lo que vaya a pedir a su Hijo, Jesús nos lo puede conceder. También algo muy importante, aquí nos damos cuenta, María es garantía ante toda la necesidad que vamos viviendo. Otro punto importante es la presencia de Jesús en una boda. Aquí, ¿qué enseñanza nos puede dejar Jesús en este momento, en este acontecimiento de estar presente en el matrimonio? Primero, que Jesús representa la alegría en medio de esta alianza que se está realizando. Nos damos cuenta cómo cada matrimonio, si deja que Cristo sea el centro de su vida, el que los guíe, claro que es posible que puedan vivir su matrimonio a pesar de todo lo que venga. Solo a través de él se puede superar las diferentes dificultades que se pueden encontrar como pareja. Por eso es importante su presencia en el matrimonio. También nos invita, como les mencionaba hace un momento, a nunca ser indiferentes ante la necesidad de nuestros hermanos. Y sabemos que Jesús nunca es indiferente, menos María, ¿verdad? Los dos están muy al pendiente de todo lo que está pasando. Y ahora también nosotros podemos remarcar cuál sería nuestra verdadera devoción a la Virgen María. La verdadera devoción a nuestra Madre será siempre obedecer a su Hijo, o sea, hacer lo que Jesús nos pide. Entonces, si yo digo amar a María, amar a mi Madre, entonces también debo vivir conforme lo dice la palabra de Dios, conforme lo pide Jesús en nuestras vidas. Que así sea. Bien, pues vamos a continuar ahora en el siguiente texto bíblico. Los invito a buscar en estos momentos del Evangelio de Mateo, capítulo 8, versículos 23 al 27. Bien, vamos a esperar un poquito mientras ustedes lo buscan. Es Mateo 8, 23 al 27. ¿Okay? Vamos a ir preparándonos para poder también todos participar en este texto bíblico. Es Mateo capítulo 8, 23 al 27. ¿Ok? Bien, pues vamos a disponernos para escuchar este texto bíblico, que es la continuación, ahora sí, de nuestra reflexión del día de hoy. Como dijimos en un principio, Jesús ayuda a los necesitados. Así se llama nuestro tema el día de hoy. Como lo vimos desde un principio, vemos la actividad de Jesús. Desde el primer momento ya lo vemos actuar, ya lo vemos bien preocupado por las necesidades de los demás. ¿Okay? Vamos a escuchar entonces este texto bíblico con mucha atención para que podamos ir meditando y saboreando la palabra de Dios. Jesús subió a la barca y sus discípulos la acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús se había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciendo: Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó: ¿por qué tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban: ¿pues quién será este, que hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, hermanos, vimos en el primer texto bíblico el primer milagro de Jesús, y ahora vemos la manifestación otra vez de su poder. Aquí encontramos a Jesús y sus discípulos. Ellos ya habían visto el milagro que se realizó en las bodas de Caná. Sin embargo, todavía no entendían lo que había pasado. Inclusive ni los sirvientes que estaban ahí, que fueron los mismos que ahora sí llenaron las tinajas. Sin embargo, no pudieron entender lo que había pasado. Ahora, en este siguiente texto bíblico, nos damos cuenta de estos personajes. Jesús le encontramos dormido. Un Jesús verdaderamente hombre, porque está cansado de sus quehaceres. También vemos unos hombres desesperados
ante la situación que están viviendo. Dice la palabra de Dios que en la barca donde iban se desató, en el momento cuando iban, se desató una tormenta demasiado grande. Y como vieron que Jesús se había dormido, fueron a despertarlo. Y miren cómo es su angustia, cómo es su desesperación. Señor, sálvanos. Nos estamos hundiendo. O sea, ya estaban al borde de la desesperación. Pero Jesús, con toda la calma del mundo, se levanta. Y ahora dice, ¿por qué tanto miedo? ¡Qué poca fe tienen ustedes! Y aquí volvemos a ver ahora esta segunda parte, la segunda dimensión de Jesús, que a la vez es Dios completamente. ¿Por qué? Porque aquí vemos que Él se levantó y dio una orden. Solamente dio una orden al viento. Y dijo, y solamente dio esta orden y quedó completamente tranquilo. Solo una orden. Así de fácil. ¿Qué enseñanza nos deja la palabra de Dios a través de este texto bíblico? 1. Que en toda ocasión, en toda situación que hemos vivido, aún en las más duras, aún en las que pareciera que ya no se va a poder hacer nada, Jesús siempre se ha hecho presente. Jesús siempre se ha hecho presente aún en medio de la tempestad, aún en medio de la tormenta. O sea, que siempre ha estado en nuestros momentos difíciles. Hoy que estamos ante un mundo que se desmorona ante tantas cosas que va pasando, también está allí. Él quiere actuar como lo hizo en este momento. Pero lo único que nos pide a cada uno de nosotros es también creerle. Creer que Él puede actuar, que le busquemos. Porque como dice el nombre del tema, ayuda a los necesitados. Quien tiene una necesidad y se la pide, y si lo que está pidiendo es algo bueno, claro que sí se va a poder realizar. Bien, me están preguntando cuál es el nombre del tema. Ya lo repetí 2 veces, Jesús ayuda a los necesitados. Y aquí nos damos cuenta cómo hoy solamente pide que aprendamos también a obedecer a Jesús, para que podamos ver los grandes milagros que Él puede realizar, pero sobre todo a confiar, a saber que nunca estamos solos, nunca le hemos estado, aún todo lo que hemos vivido, aunque pareciera que Él no está, aunque realmente se sintiera como que nos ha abandonado, no, está allí simplemente esperando que nosotros nos abramos y lo escuchemos. Jesús no está dormido, Jesús está atento, solo espera algo de nosotros, que le pidamos. Dirán ustedes, pero Él no sabe nuestra necesidad. Sí lo sabe, pero también quiere que parta de nosotros. Por eso hay que pedir la gracia. Y hoy en día, para poder vencer tantas cosas, tanto caos en nuestra vida, ahora sí, tantos defectos tan grandes que nos superan, pues solamente tenemos que acogernos a Jesús. Uno dice, pero es que no cambio, es que no sé qué voy a hacer, es que todo lo que he provocado, todo lo que hago, todo esto, todo lo que podemos decir. Solamente la clave está en Él. Solamente. Si realmente nosotros somos conscientes de que no podemos, entonces acogémonos a Jesús. Y si nosotros nos acogemos, para Él nada es imposible. Él es capaz de poder cambiar todo, hasta el propio interior de nosotros, como le hizo con una sola palabra al viento. Solamente les habló y en ese momento cesó todo. Y dice, qué poca fe tienen. A veces es lo que nos falta. Si no vemos los grandes milagros de Jesús en nuestra vida, es por la poca fe que tenemos. Decimos creer, pero cuando vienen los trancazos, cuando vienen las dificultades, es cuando renegamos, cuando ya no queremos, cuando nos cuesta dejar que Él sea el que
lleve nuestras vidas, ahora sí que dirige a la barca. Lo queremos ser nosotros y por eso también sufrimos. Ahora vamos a continuar para ver las otras acciones de nuestro Señor. Entonces, pidamos la gracia a Dios para entender cómo va actuando en nuestra vida. Entonces, aquí vemos la única exhortación y que se quede grabado en nosotros ese texto bíblico. Qué poca fe tienen ustedes, porque tienen miedo. Una persona de fe no puede tener miedo, porque sabe que no está sola. Bien, vamos a buscar ahora el siguiente texto bíblico. Y ahora el texto que vamos a buscar es Marcos 5, 21 al 43. Marcos 5, 21 al 43. ¿Ok? Vamos a ir buscándolo para que todos podamos compartir y meditar este texto bíblico. ¿Ok? Bien, entonces ya dijimos Marcos capítulo 5, 21 al 43. Vamos a ir siguiendo este texto bíblico, hagámoslo juntos. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del río, y le rogó mucho diciéndole: mi hija se está muriendo. Ven a poner tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús fue con él y mucha gente la acompañaba apretujándose a su alrededor. Entre la multitud había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre. Había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Al contrario, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa, porque pensaba: tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Al momento, el derrame de sangre se detuvo y sintió en el cuerpo que ya estaba curada. Jesús, dándose cuenta de que había salido poder de él, se volvió a mirar a la gente y preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te oprime por todos lados y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había tocado. Entonces la mujer, temblando de miedo y sabiendo lo que había pasado, fue y se arrodilló delante de él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron sus discípulos, uno de la casa del jefe de la sinagoga, a decirle al padre de la niña: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Pero Jesús, sin hacer caso de ellos, le dijo al jefe de la sinagoga: no tengas miedo, cree solamente. Y no dejó que la acompañara más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga y ver el alboroto de la gente que lloraba y gritaba, entró y les dijo: ¿por qué hacen tanto ruido y lloran de esa manera? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se rió de Jesús, pero él los hizo salir a todos, y tomando al padre, a la madre y a los que la acompañaban, entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: muchacha, a ti te digo, levántate. Al momento, la muchacha, que tenía 12 años, se levantó y echó a andar, y la gente se quedó muy admirada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, acabamos de escuchar en este pasaje bíblico algo demasiado importante. 2 milagros
que se realizan en este momento. Habíamos dicho que la única forma para que Jesús pueda realizar los milagros, a pesar de lo difícil que puedan ser, siempre va a ser el que lo obedezcamos y confiemos en Él. Porque para Dios nada es imposible, así como lo escuchamos, absolutamente nada. Pero a veces no lo creemos. Lo decimos de dientes para afuera, pero no estamos convencidos. Y hoy lo único que nos pide Jesús es que le creamos. Él es capaz de actuar. Él no hizo milagros hace años cuando estuvo en el mundo. Él sigue realizando los milagros en nuestra vida, en cada momento y en cada lugar y en toda circunstancia. Entonces, aquí lo estamos viendo. Aquí nos damos cuenta de algo interesante, que no hay jerarquías para la fe. Eso tenemos que entender. No hay jerarquías para la fe. ¿Y cómo lo vemos o cómo lo descubrimos? Porque nos damos cuenta en la primera parte, habla de un hombre que ahora sí tenía todas las posibilidades, era jefe, estaba al frente de todo, tenía económicamente. Pero también vemos a una mujer indefensa, sola, que ha sido relegada, pobre. Sin embargo, eso no lo ve Jesús. Por eso decimos que en la fe no tiene jerarquías, pero solamente la fe lo único que pide es nuestra respuesta. Sin duda la fe es una respuesta del hombre. Ya hemos dicho que la fe es un regalo de Dios que nos da desde un principio, cuando nacemos. Pero esta fe la tenemos que ir alimentando día con día. Pero Dios se hace presente, pero nosotros somos los que respondemos. Entonces, aquí nos damos cuenta cómo el primer hombre lo busca, va por él. Jesús está dispuesto, ¿no? Ahí está, con él. Ya casi van para allá. Sin embargo, el que se adelanta es esta mujer. Y algo importante que menciona aquí es la manera de pensar de la mujer. Se le acercó por detrás entre la gente y le tocó la capa. ¿Por qué pensaba? Tan solo con que llegue a tocar su capa, quedaré sana. Y dice, y en ese momento sintió que ya estaba curada. No solamente pensaba que si él podía, confiaba plenamente que así iba a ser. Y por eso, en este momento, lo pudo experimentar. Experimentó en ella que lo que siempre había anhelado se había llevado a cabo. Y por eso Jesús dice, ¿qué me tocó? Y los discípulos dicen, ay Jesús, o sea, no te das cuenta de tanta gente, ni siquiera puedes pasar, ni siquiera, o sea, todo el mundo te está tocando y dices que ¿qué me tocó? O sea, como que Jesús, ¿por qué? ¿Qué te pasa, no? Y sin embargo, Jesús lo que quería decir en este momento era esto. ¿Quién lo había tocado, pero con esa fe? Con todo. Y era lo que preguntaba. No era ese de tocarlo físicamente, porque él sí era consciente que muchos lo tocaban físicamente. Pero lo que él decía era lo que pasó. ¿Sí sabía? Sí. ¿Sabía quién era la mujer que lo había tocado? Sí. Pero esperaba de la mujer una respuesta. Y la encuentra. La mujer ese temblando se acercó a él. Y dice aquí, sabiendo lo que había pasado, la mujer temblando de miedo y sabiendo lo que había pasado, se fue y se arrodilló enfrente de él. Y dice, Jesús no lo regañó, no le dijo cómo te atreves, por qué te acercas, eres una mujer impura, ¿verdad? No, absolutamente. Las únicas palabras que Jesús le dice es, hija,
por tu fe has sido sanada. Vete tranquila y curada ya. Esa es la frase. Por tu fe has sido sanada. ¿Cuántas veces no hemos visto la mano de Dios en nuestra vida? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos también, ahora sí, quitado la mano de Dios por no creerle? Decimos, sí, yo sé que Dios existe y sé que Él está aquí, pero es que no sé. Como que es que no sabemos si Él puede. Un texto bíblico, de hecho, dice, ¿cómo que sí puedo? Claro que puedo. Jesús mismo lo dice. No hay que dudarlo en ningún momento. Porque Él es capaz, ¿verdad?, de controlar. Ahora sí, Él tiene poder sobre todo. Sobre la enfermedad y sobre la muerte. Porque grande es su poder. Pero sobre todo, su inmenso amor a cada uno de los necesitados. Y el otro punto que vemos del milagro es esta. Ya en ese momento le llegaron a decir al hombre, tu hija ya ha muerto, ¿para qué molestar al maestro? Sin embargo, ahora sí, el hombre que había ido a ver a Jesús no le dijo nada. Pero también aquí nos damos cuenta dos cosas. El hombre escuchó que su hija había muerto y no le dijo a Jesús, ya no nos vamos, porque pues para qué, ya murió, ¿no? Gracias. Pero también en otra parte vemos a Jesús. Jesús la escuchó y dice la misma palabra de Dios que él, simplemente Jesús le dijo, sin hacer caso de ellos, lo único que le dijo a este hombre es, no tengas miedo, cree solamente. Vuelva a marcar eso. Es lo único que exige, que le creamos. La pregunta sería, ¿cuánto yo le creo a Jesús? ¿Cuánto yo espero de Él? ¿Cuánto me abandono? Porque podemos nosotros decir creer, pero no está suficientemente alimentado. Por eso solamente lo decimos, pero en la realidad cuesta mucho darle una respuesta tan firme. Fueron allí, Jesús se dio cuenta de la realidad y Él dice, no está muerta, está dormida. Todos se burlaron de Él. Cuando realmente no se cree a Jesús, como que, ay, por favor, ¿crees que Dios te va a poder ayudar? Qué ingenuo, ¿no? ¿No te has dado cuenta de todo lo que te ha pasado, de cómo te ha ido? ¿Todavía sigues creyendo en Jesús? ¿Crees que todavía Él puede actuar? ¿No te das cuenta? ¿Por qué no entiendes? A veces la gente puede decir eso, cuando ve tantas desgracias y pareciera que Él no está actuando. Y sin embargo, hizo salir a todos. Y su palabra, Talita cum, a ti te digo, levántate. Y en ese mismo instante, el milagro se lleva a cabo. Y esto para decirnos que es tan importante las palabras de Jesús. Y también que no tengamos miedo. No tengamos miedo porque realmente Él puede realizar lo que nosotros no nos podemos imaginar. Yo creo que hemos escuchado grandes testimonios de hombres y mujeres que teniendo enfermedades incurables han podido superarlo. Y que teniendo cáncer lleven sus estudios y les digan, ¿está usted bien? No sabemos qué pasó. Es lo que a veces dicen los médicos, no sabemos qué pasó aquí, pero si esta persona estaba así, estaba asá, y ahora ya está recuperada la mano de Dios. Ahí está porque esa persona confió demasiado en el Señor, se lo pidió y Dios le concedió la gracia de la salud. Así es, hermanos. Entonces, solamente hay que pedírselo, pero con esa fe. Y así como San Pedro, hay que decirle al Señor, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo que eso es muy necesario, porque nadie puede decir que no tiene fe, pero sí necesitamos acrecentarla día con día. Y de hecho, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas que se nos presenten en nuestra vida, es como vamos
más cimentando esta fe, es como vamos creciendo, ¿verdad? Más en Él, y si la sabemos aprovechar, claro. Entonces, pero si no, pues lejos de que sea para alimentar la fe, pues también nos va haciendo decaer, inclusive alejarnos, aunque seamos personas que estemos sirviendo en la iglesia. ¿Cuántas personas, aunque estaban dentro, lo han dejado? Pero por esto, porque no hay una fe bien cimentada, y en la hora de la prueba, pues es lo que pasa. Entonces, pidámosle al Señor, aumenta mi fe, Señor, para ver tu poder y tu manifestación en medio de mi vida, aún en medio de todo el caos que puedo estar pasando o que puedo estar viviendo. Bien, vamos a continuar y vámonos ahora a Marcos, al Evangelio igual de Marcos, pero ahora vámonos al capítulo 2 y vamos a meditar Marcos capítulo 2, 1 al 12. Marcos capítulo 2, 1 al 12. ¿Listo? ¿Lo tienen por allí? Es el mismo evangelio donde estábamos ahora sí meditando el texto bíblico, pero ahora es el capítulo 2, 1 al 12. Vamos a hacerlo juntos. Ese texto bíblico muy interesante, muy bonito. Algunos días después, Jesús volvió a entrar en Cafarnaúm. En cuanto supo que estaba en casa, se sentó tanta gente que ni siquiera cabía frente a la puerta, y él les anunciaba el mensaje. Entonces entre 4 le llevaron un paralítico, pero también había mucha gente y no podía acercarlo hasta Jesús. Quitaron parte del techo de la casa donde él estaba, y por la abertura bajaron al enfermo en la camilla, que estaba acostado. Cuando Jesús vio la fe que tenían, le dijo al enfermo: Hijo mío, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley que estaban allí sentados pensaron: ¿cómo se atreve a hablar así? Sus palabras son una ofensa contra Dios. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús enseguida se dio cuenta de lo que estaban pensando y les preguntó: ¿por qué piensan ustedes así? Que es más fácil decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle, tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues yo voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete en paz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, en este texto bíblico nos remarca algo demasiado grande. Jesús, como ya lo vimos en el texto anterior, se preocupa de la salud física. Pero Jesús no solamente está allí en la salud física, sino aquí estamos viendo que Jesús también se preocupa en el interior de cada persona. Jesús no viene a sustituir a ningún médico. Jesús no es un simple curandero. La misión de Jesús va más allá. Es algo más grande. Jesús vino por la salvación de la humanidad. Claro, para alcanzar esta obra de salvación, está dispuesto a ayudar al hombre en todos los aspectos de su vida. Por eso vemos su manifestación a través de los milagros. Pero realmente Él viene por la salvación, y lo vemos en este texto bíblico. Aquí vemos cómo le llevan un paralítico. Pero también lo más interesante también aquí es que el paralítico nunca hubiera podido llegar a Jesús si no fuera por medio de otras personas. Dice que eran 4 personas que hicieron hasta lo imposible para llevarlo a Jesús. No solamente se lo llevaron, inclusive vimos, dice la palabra de Dios, hasta abrieron el techo. Claro, no era de concreto, porque si no, nunca lo hubieran podido hacer, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta cómo ellos hicieron hasta lo imposible para bajarlo allí, llevarlo allí, acercarlo allí. Por eso es tan importante inclusive la fe de los familiares cuando está un enfermo también.
Pero también es muy importante que nosotros pues seamos un medio para que otros se acerquen a Dios para conocerlo y sobre todo para ver sus obras en nuestras vidas. Y aquí vemos cómo llegan con el paralítico y cuando lo vio, dice, le dijo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Si era un paralítico, ¿por qué no primero le dijo, toma tu camilla y vete? Porque aquí el hombre lo que más necesitaba en estos momentos era la sanación interior. Lo que no lo dejaba avanzar, lo que no lo dejaba caminar, lo que lo ataba, el pecado. Cosas tal vez que no había sacado, resentimientos, odios, iras, cosas que lo estaban lastimando demasiado. Y por eso cuando Jesús lo mira, se compadece porque se da cuenta que lo que más le urgía a este hombre era la paz interior. Y por eso se lo da. Y ahora sí, al final le dice, toma tu camilla y vete en paz. Por eso nosotros tenemos que pedir también eso al Señor. Hay enfermedades que vamos viviendo que son fruto del pecado y que nos va arrastrando. Las crisis nerviosas, las famosas colitis, gastritis y todo lo que termina en itis, ¿verdad? Son parte pues de enfermedades de corajes que hacemos, situaciones que venimos viviendo, que sentimos que no podemos, nos ponemos nerviosas, tensas y todo, y pues ahí va el gastritis, ahí va el colitis y todo lo demás, ¿no? Por la situación que vamos viviendo. Y por eso también hay que pedirle al Señor que Él venga a nuestro socorro, a nuestra ayuda, porque en nuestros tiempos lo que más urge para que la persona viva en paz es la sanación interior. Hoy en día la persona no vive en paz. La mayoría vive en la desesperación, en la ansiedad, en la depresión. Las enfermedades más que se notan hoy es eso. Entonces, las enfermedades de la ansiedad, del estrés, de la depresión, pues son causados por esto. Por eso hay que pedirle al Señor también que venga a sanar todo el interior de nosotros, para que así no nos quedamos estancados o diríamos atascados en las cosas que realmente nos van hundiendo día con día. Y que solamente la gracia de Dios nos puede ayudar a superar estas situaciones de nuestra vida. Y claro que Él lo puede hacer. Entonces, por eso pidamos su gracia. Aquí vemos, no solamente Él nos ayuda, nos cuida aún de las enfermedades, nos sana interiormente, pero también, algo importante, también nos ayuda materialmente. Vamos a buscar el siguiente texto bíblico. Es Evangelio de Mateo, capítulo 14. Mateo 14, versículos 13. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. 14, 13 al 21. Mateo capítulo 14, versículos 13 al 21. Vamos a escuchar este texto bíblico. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo, en una barca, a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos. Sanó a los enfermos que llevaban, como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vaya a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó: no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráigamelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba. Luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció la bendición y partió los panes. Los dio a los discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas.
Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y a los niños. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, ya decíamos que Jesús no solamente se preocupa de lo físico, sino también de lo interior, pero también de lo que estamos pasando, en este caso materialmente. Entonces no solo se preocupa de lo espiritual, sino también de lo material, porque pensar que Él solamente se preocupa por lo interior de la persona, pues sería contradictorio, porque con ello nos podríamos justificar para no ayudar a los demás. Aunque yo rece, aunque yo cumpla con mis obligaciones de fe, ya con eso me conformo, pero me olvido de las obras de misericordia, ¿no? Entonces aquí vemos cómo es tan importante, y aquí lo que acontece es algo que deja cuestionado, porque dice que Jesús, cuando vio a la gente, sintió compasión de ellos. Pero no es como decir, ay, pobre gente. No es lástima. Compasión es lástima. Compasión, o sea, compadecerte es ponerte en el lugar de la otra persona. Ajá. Es ponerte en lugar de la otra persona. Eso es compasión. O sea, su amor era demasiado grande, de cuando ve lo que está pasando, lo que la gente lo necesita, y él también comparte su necesidad, ve cómo ellos tenían pues esa necesidad ahora sí de lo que es algo, ahora sí físico en este caso, que necesitaban la comida. Y no, Jesús no es que diga, no, pues que se vayan, no, se preocupa en darles de comer, y se realiza este gran milagro. Aquí vemos, eran demasiada gente, y dice que no tenían nada más que 5 panecitos y 2 pescados. Pero eso, los límites humanos no impiden que Dios actúe. Ajá. Y les dice, tráigamelos aquí, ya con eso. Cuando hay generosidad y queremos dar lo poco de nosotros, Dios lo bendice. A veces podemos decir que inclusive en la misma palabra de Dios, es que queremos a fulanito, queremos a sotanito porque habla mejor o no habla mejor. Miren, aquí no es de quien hable mejor, sino es quien acoja la palabra de Dios, porque realmente la palabra de Dios habla por sí sola. Y cuando hay disponibilidad de corazón, Dios hace lo demás. Por eso dice, aquí no importan los límites. No importan los límites de la persona. Lo importante es la generosidad, el deseo de hacer algo más. Y Dios es el que va bendiciendo esta generosidad, como lo vemos en los 5 panes y en los 2 pescados. Ajá. Y no solamente les dio de comer a todos, sino que sobró hasta de más. Es que Jesús nunca se deja vencer en generosidad. Cuando ve que hay disponibilidad, Dios da en abundancia. Dice que cuando Dios quiere dar, hasta los sacos nos pide. Solamente hay que confiar en Él. Entonces, pero aquí lo importante que nos dice aquí es esto. Que Él rebasa todas las expectativas del ser humano. Ajá. Él es el que es así. Entonces, y también esta multiplicación de los panes es la prefigura de la Eucaristía, de lo que hoy nosotros estamos recibiendo cada día, ese alimento espiritual, ese gran milagro que se va realizando día con día en nuestra vida. Pero también, cuando hablamos de que se preocupa materialmente, nosotros podemos, creo que, contar muchos testimonios, demasiados testimonios, en la cual decimos nosotros cómo nunca nos ha dejado solos en nuestras dificultades. ¿Cuántas personas aparentemente hoy podían haber perdido todo, ¿no? Sin embargo, Dios les pone los medios. Hay gente que dice, es que yo realmente no tenía ni para las tortillas. No tenía nada.
Pero de repente llegó la vecina, me trajo un taquito, vino fulanita, me pagó lo que me debía anteriormente y yo tuve para seguir adelante. Me decía una señora, dice, yo un día me encargaron ir a recoger unas personitas, unas personas a la escuela, ¿no? Ya sea sus sobrinos o un familiar, ¿no? Dice, pero dice que llevaba para el pasaje de las personas que iba a recoger. Pero en el momento cuando salió con los niños, se encontró que venían otros 3 niños más y le dice, ay, es que mi mamá no pudo venir con nosotros, pero como sabe que usted viene por los suyos, por su familia, entonces nos ha pedido que nos vayamos con usted. Y ella dice, no, pues sí, no hay ningún problema. Y le dice, ¿trae para sus pasajes? Dice, ay, no, es que como no la vimos, pues no nos pudo dejar, pero pues dice que después se lo puede dar a usted. Y la hermana dice, Dios santísimo, dije, pero ¿cómo le voy a hacer si no tengo dinero? Y dice que, sin embargo, dice ella, no importa, dice, pues a ver cómo le hacemos, dice, ella confiando en Dios, se dice que nada más es una pequeña oración al Señor, y dice, vámonos niños. Y dice que cuando se paraban para buscarlo el camión, para esperar el camión, dice que se tropieza y casi se cae. Y dice que en el momento donde se tropieza y se voltea, mira que allí estaba algo enrollado. Y ella lo agarra y era dinero. Y ella decía, gracias Señor, porque en este momento lo necesitaba y tú me lo has dado. Así son los milagros del Señor. Creo que cada uno de nosotros hemos constatado muchas cosas, cuando a veces hay personas que no tienen ni para la renta de esta semana, ¿no? Y sin embargo, quién sabe dónde sale, pero allí está. No tiene ni para el teléfono, pero allí está. A veces no hay para el día de mañana y Dios pone los medios. Así va actuando el Señor. Cuanto mayor confianza, mayor gloria podemos ver en la gracia del Señor. Por eso pidámosle a nuestro Señor que realmente podamos ver su manifestación hasta el día de hoy en nuestras vidas, que no seamos indiferentes ante todas las realidades que vamos viviendo, pero también reconozcamos que todo está pues en las manos de Dios, pero también esperando la respuesta de cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice que si tenemos fe, como en un granito dice, si el hombre tuviera fe, como una fe tan chiquita como el grano de mostaza, le pediría a Dios que moviera hasta las montañas y en ese momento se movería. Por eso, entonces, si dice que la fe como grano de mostaza es capaz de mover montañas, ¿cómo estaría nuestra fe? Que a veces nos cuesta ver las obras maravillosas de Dios. Entonces, por eso decíamos hace un momento, hay que pedirle al Señor que aumente la fe que tenemos, porque a veces es una fe raquítica, una fe pobre, una fe estancada, una fe anémica, ¿no? Por eso tenemos que pedir su gracia para que se siga manifestando. Pidámosle al Señor que día con día, en toda circunstancia, en cada situación que vivamos, dejemos que Él actúe, porque si Él actúa, todo saldrá bien. Y sobre todo, donde hay necesidad, ahí está su presencia. Solamente hay que creerle. Y no dudemos en pedir la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, que ella también está al pendiente de nosotros para interceder ante su Hijo, por la necesidad que vamos pasando. Pero también no nos olvidemos de los demás, de los que nos rodean, los que están al pendiente, de los que están allí, que también necesitan ayuda, y solidarizarnos con ellos. Y más ahorita, pues pidamos por la gente que está sufriendo muchísimo, como los de Guatemala, que están pasando esta situación de desgracia, para que el Señor nos siga ayudando. Pero nunca olvidemos que Dios tiene poder hasta para levantar a los muertos en el pecado, pero también es capaz de hacer algo que nunca hemos imaginado, si nosotros le creemos. Pues gracias, hermanos. Esta es la reflexión del día de hoy, pero les voy a dejar de tarea un texto bíblico que ustedes también van a meditar, que es lo que estamos diciendo. Dios tiene el poder de levantar muertos. Es capaz de, ahora sí, de muertos en vida, darles plenitud en ella para que sigan adelante. ¿Cuántas veces mucha gente va por la vida arrastrándose
por una vida sin ilusiones, sin deseo de seguir adelante. Pero cuando llega Dios, todo cambia, todo vuelve, ahora sí, todo cambia. Hay un giro ahora sí, de 180 grados, dicen, o sea, un giro completo en nuestra vida, un cambio total cuando Él entra en nosotros. Entonces, por eso nunca dudemos, simplemente hay que acogernos a Él. Bien, entonces va a ser el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 44, ¿ok? Entonces vamos a buscar Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 44. Que sea la meditación y continuación de la meditación sobre la fe. Ahí vamos a ver a Lázaro, como aquí también deja muchas enseñanzas de Jesús en este texto bíblico, pero yo se los invito para que lo mediten. Aquí vamos a ver todo lo que son las características de la fe, y vemos también la actitud de Jesús, un Jesús tan humano que sufre con los que sufren. Ahí vemos, aquí en este texto encontramos el versículo más chiquito, que dice solamente, y Jesús lloró, para decir la sensibilidad de Jesús ante la realidad de cada uno de nosotros. Pidámosle al Señor entonces que en esta noche, al igual que a sus discípulos, pues también podamos seguir creciendo en fe, que aprendamos a vivir abandonados ante la presencia de Jesús, dejarlo todo en sus manos, sí esforzarnos, claro, sí pedirle, sí rezar y todo, pero sí confiar y dejar, Señor, mira, yo ya hice hasta lo imposible, ahora te lo dejo todo en tus benditas manos. Entonces, Él lo puede hacer, solamente tenemos que dejar que lo realice. Pidamos en este momento la gracia de aumentar nuestra fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por las palabras que nos has regalado en este día, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras depresiones, en medio de nuestras caídas, en medio de todo aquello que nos aleja de ti. Hoy, al igual, también queremos pedirte que nos ayudes a corregir nuestra vida, una vida más llena de ti, más abandonado en ti. Y por eso, Señor, te queremos suplicar y pedir que aumentes la fe que hay en nosotros. Tú sabes que deseamos amarte, pero nuestra fe es muy poquita. Pero tú que nos conoces y sabes el deseo de nuestro corazón, también sabes que deseamos que tú entres y que seas tú el que tome las riendas de nuestra vida, el que guíe todo lo que somos, el que conduzca toda nuestra vida. Por eso te suplicamos que podamos también ver tus manifestaciones, por sobre todo, para que nuestra fe no desfallezca aún en medio del dolor, aún en medio de la persecución. Te pedimos como pedido, Señor, creemos, pero aumenta nuestra fe. Decimos, Señor, creemos, pero aumenta nuestra fe. Señor, creemos, pero aumenta nuestra fe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues hermanos, muchas gracias porque pudimos meditar un poco de la palabra de Dios, pues que esta palabra que no se anula, que esta palabra siga y haga mella en nosotros, para que muchos otros también puedan ver la gloria de Dios. O sea, somos nosotros quienes santificamos a Dios en nuestras vidas, a través de nuestras actitudes, a través de nuestra fe. Pues que pasen muy buenas noches y dejen que Dios ilumine su vida. Dios los bendiga y saludos a todos, y estamos en oración por cada una de sus necesidades. Cuídense.